Levítico 3, verso 1. Dice, si su corbán fuera sacrificio de shalom, o sea, si su corbán fuera seba shelamim. ¿Se acuerdan que hasta el momento hemos visto 3 tipos de sacrificio? Por perdón de pecados con culpa, otro por perdón de pecados sin culpa, ¿verdad? Hay gente que peca sabiendo que es pecado, eso es pecado con culpa. Hay gente que peca porque no sabe que eso era pecado, pecado por ignorancia, ¿está claro? Digamos, una persona que invoca el nombre de Jesús está pecando, pero sin culpa porque no se le ha revelado que es el nombre de Yahushua, ¿está claro? Tiene que ser purificada de ese pecado sin culpa. Yahushua vino a pagar por el pecado con culpa. Entonces, cuando uno reconoce el pecado del que es culpable, se arrepiente y a través de Yahushua recibimos el perdón. Pero una vez que Yahushua ascendió, entró la apostasía al mundo. Y eso hizo que la gente que decía seguir la verdad y por ende haber recibido el perdón de pecados empezara a pecar sin saber en lo que estaba haciendo, porque nacimos en confusión, nacimos en pecado y no sabíamos que era pecado. Los católicos no saben que es pecado los ídolos, ellos dicen que no idolatran, pero por alguna razón no entienden que hincarse ante un ídolo es pecado. Para ellos no lo es, pero sí lo es, según la escritura. Entonces, el hecho de que ellos piensan que no lo es porque fueron educados así, es otro tipo de culpa, que el que lo hayan educado sin ídolos y de repente haya dicho, ¿sabe qué? Yo quiero ir a idolatrar. ¿Sí me explico la diferencia de la culpa en los dos tipos de personas? Entonces, pecado con culpa y sin culpa, eso es la muerte del primero y el último. El último viene a morir por la apostasía, por el becerro de oro, como cuando Moshe bajó y vio que todos estaban adorando el becerro, entonces destruyó las tablas y volvió a subir hasta 40 días otra vez para volver a bajar con el pacto. Entonces, ese volver a bajar con el pacto es la segunda venida, para limpiar la apostasía, ¿está claro? Entonces, pecado con culpa y sin culpa. Después, la ofrenda shelamim, olá, que es sacrificio quemado. Un sacrificio quemado es olá. Y ese representa el sacrificio del testigo como Eliyahu, el que hacía descender fuego del cielo. Y como vemos, la bestia va a hacer que descienda fuego del cielo. Y lo más seguro va a ser para matar a Eliyahu. Entonces ahí representado el sacrificio olá. Después el sacrificio minjá, que lo vimos la semana anterior, que es el que representa a los 144,000 escogidos, porque es el único sacrificio donde ningún animal tiene que morir. No hay derramamiento de sangre, solo se trae un poco de trigo, harina. Y el otro es el shelamim, que es en paz. Entonces es una ofrenda que las personas hacían a Yahweh, no por haber pecado, sino simplemente porque querían complacerle con algo extra. ¿Está claro? Pero ahí sí moría algo, entonces ahí tiene que ver con los muchos, como el redil extra, que van a tener que morir, pero después van a entrar para hacer uno con el redil que no murió. ¿Está claro? Este capítulo tiene que ver con los sacrificios de paz, lo que se hace extra, cuando ya se está en paz con el Padre y se le daba una ofrenda. Por ejemplo, el hecho de que los dos testigos van a morir juntos quiere decir que lo más seguro el testigo como Moshe también muere en fuego, o sea, también muere como olá, pero funciona para expiación, como lo vemos en toda la escritura y lo veremos en Levítico eventualmente. Por otro lado, Eliyahu va a ser quemado como olá, pero en lo que respecta a la función de su sacrificio es shelamim, porque a través de la muerte del testigo como Moshe ya se va a estar en paz. Entonces cualquier sacrificio extra va a ser de paz, shelamim. Por eso en Levítico vemos que se sacrificaba un becerro para los pecados de los sacerdotes y de Aarón, o sea, de los 144,000 que habían estado en la apostasía por un tiempo, y un macho cabrío por los pecados del pueblo. La sangre del becerro y la del macho cabrío se mezclaba en una olla. Eso representa el primero y el último siendo uno. Y esa mezcla de sangres era la que se usaba para expiación de pecados. Después se sacrificaba un carnero, pero no era como expiación, sino como ofrenda, como algo extra. Y ese carnero representa a Eliyahu. Si su ofrenda fuere sebach shelamim, sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. El hecho de que sea sin defecto, como siempre, es sin pecado. Entonces la gente tenía que traer un animal que no tuviese ningún defecto físico para representar que era digno de pagar por todos los defectos espirituales de la persona. Esa era la representación, ¿verdad? Sin embargo, lo que he explicado en otras ocasiones es que los sacrificios de animales no eran para Yahweh. Yahweh los permitió y se dio como un reflejo para que nosotros entendiésemos los verdaderos sacrificios que se darían, como los acabo de explicar, del Mesías, por ejemplo, principalmente. Los sacrificios de animales no pueden pagar por hombres, tal vez por animales, pero no por hombres, porque es diferente el valor. Por eso los hombres fueron rescatados por un hombre que murió por ellos, nosotros, ¿verdad? Obviamente. ¿Está claro? Entonces Yahushua murió por nosotros porque por el alma del hombre no podía pagar el alma de un animal. Entonces por eso se presentó Yahweh mismo como hombre, para pagar por los hombres. Y todo estaba representado con animales.
los cuales en realidad estaban siendo entregados a ángeles y demonios, como lo dice la escritura. Los gentiles que sacrifican animales lo hacen a demonios, y los Yahudim, cuando se apartaron de Yahweh, sacrificaban también a demonios. Y en ese caso, por eso dije ángeles caídos, porque yo diría que los judíos le sacrificaban a ángeles caídos, los gentiles a demonios. Pero había una diferencia de entidades, y por eso los demonios decían, ay, qué bárbaros ellos, y los ángeles, qué bárbaros los otros. Por eso había una división, como he dicho, entre Samael y Lucifer, que al final ellos van a poner de lado, según ellos, y eventualmente se van a traicionar el uno al otro, como lo vemos en el libro de Daniel. Entonces, aquí dice, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. Entonces no podían traer un becerro que estuviera rengueando, porque eso representaba pecado, ¿verdad? Si uno dijese que alguien renquea espiritualmente, quiere decir que le cuesta el camino, ¿verdad? Que le cuesta mantenerse apartado. No se cae, pero uno lo ve muy probado, muy tentado. Pero no es necesariamente que camine así. Entonces eso es lo que hay que entender. El hecho de que los animales eran sin defecto físico era para que pudiesen limpiar los pecados de ese hombre que lo traía. Pero como dice el mismo Paulus, esos animales no pueden pagar por el alma del hombre. Eso quiere decir que lo que pagaban era por la carne, porque en carne son similares, la carne del hombre y la del animal. Entonces era como les he dicho, como pagar un peaje. Entonces, para poder continuar en el mundo, se traían animales, se morían los animales en vez de los hombres, y los hombres podían seguir viviendo. Pero en este mundo, no necesariamente en el que viene, porque el animal no puede pagar para la vida eterna. Ese es mi punto. Como la escritura también dice que los ídolos son demonios. Así directamente, los ídolos son demonios. Los que adoran ídolos adoran demonios. Entonces los animales que se sacrificaban para demonios. Entonces es similar. La gente que se hinca ante un ídolo se está hincando ante un demonio. Y lo que sea que haga, lo está haciendo para el demonio. Entonces es un sacrificio para un demonio. Entonces, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Y los Cohanim, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el Mizbeach alrededor, sobre el altar alrededor. Entonces pondrá su mano sobre la cabeza. Recuerden que al hacer eso, lo que sucedía era que se traspasaban los pecados de la persona hacia el animal. Entonces, el acto de poner la mano en la cabeza era para pasarle los pecados al animal. ¿Se acuerdan que dije Shelamim está relacionado en lo que respecta general a los muchos, que van a tener que morir para estar en paz? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Yahushua pagó por sus almas. El último paga por sus cuerpos. Como ellos no van a aceptar al último, más bien van a estar de acuerdo con que lo maten, van a tener que morir. Y una vez que mueren están en paz, porque la paga del pecado es la muerte. Una vez que ya pagan con su cuerpo, ya pueden entrar. ¿Está claro? Entonces, el hecho de que en este caso está diciendo que pueden traer para este tipo de ofrenda hombre o mujer, es porque entre los muchos hay hombres y mujeres. Pero los otros sacrificios son de 3 hombres, más el Mesías, el último y el Eliyahu. Y por eso el animal tenía que ser macho. ¿Está claro? Entonces pondrá su mano sobre la cabeza de su corbán y la degollará a la puerta del Ohel Moed, a la puerta. Recuerden, la puerta es el Mesías, el primero, Yahushua. Entonces, esto es el hecho de que aceptan el testimonio, aceptan la puerta, aceptan al primero. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el Mizbeach alrededor. También como los muchos van a ser los que van a habitar por todo el alrededor de Israel. O sea, no solo en el centro como reyes, sino por todo Israel van a estar los muchos. Luego ofrecerá del sacrificio Shelamim como ofrenda encendida a Yahweh. ¿Ven lo que les decía? Ofrenda encendida. Entonces, se enciende en fuego similar a un olá. Ahí la conexión entre Eliyahu y los muchos, con olá y Shelamim. Es un Shelamim, pero se hace como olá. Igual Eliyahu, se hace como una ofrenda de paz, pero quemado. Luego ofrecerá el sacrificio Shelamim como ofrenda encendida a Yahweh la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el Mizbeach, sobre el olá, sobre el sacrificio quemado, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Yahweh. Ofrenda de olor grato. Entonces, se traía la ofrenda extra y se quemaba para que el humo subiese como olor grato, ¿verdad? Como cuando están cocinando carne asada y uno, uff, qué rico huele. Similar, olor grato. Estos sacrificios se terminaban comiendo, ¿verdad? No era que se desperdiciaba la comida. Y en sí, habían cosas que sí se quemaban completamente, pero era porque parte de eso era lo que no se come. Y el fuego trae purificación. Recuerdan que los riñones representan la mente con lo que separamos los pensamientos. Por eso los riñones purifican. Los riñones representan en lo espiritual o mental el purificar la mente a través de separar pensamientos,
los que no debemos escuchar de los que sí debemos escuchar, los que vienen del enemigo de los que vienen del Padre. Entonces, por esos 2 riñones que purifican, y la escritura nos dice que debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Y todo pensamiento o viene de Mashiach o viene del enemigo, por ende, repito, 2 riñones para poder pesar y todo lo demás. Y aquí se está poniendo por el fuego, que volvemos a lo mismo, es como si tuvieran que entregar el cuerpo para poder entrar después, porque no pudieron pesar. O no, ni siquiera quisieron, no es que no pudieron, no quisieron, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente en realidad desecha la revelación, no porque no puedan recibirla o entenderla, sino porque no quieren. Y al final el hecho de que no quieren es una muestra de que no pueden. Porque se acuerdan lo que leímos la vez pasada, nadie puede venir al Padre si el Hijo no se lo revela. Y nadie puede conocer al Hijo si el Padre no quiere. O sea, es el Padre el que da a conocer al Hijo. Y al mismo tiempo, la única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. Entonces, la única forma de que nosotros conozcamos al Padre es si Él lo quiere. La única forma de que alguien entienda la verdad es si el Padre quiere. Por más que uno quiera, si uno está en pecado nunca va a poder. Por más que uno quiera, si uno está en soberbia nunca va a poder, etcétera, etcétera. Entonces hasta que se vuelve humilde como para decir, Padre, la verdad que no sé, enséñeme usted, ahí le va a revelar. Pero cuando uno dice, no, yo ya me lo sé todo, no, yo ya me sé la doctrina, no, yo ya voy a la iglesia, llevo 20 años en la iglesia, llevo 30 años en la iglesia, porque eso me han dicho a mi persona, ¿verdad? Llevo 30 años de predicar, ¿usted qué me va a decir a mí? Ok. Decía por acá, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Yahweh. Mas, si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio shelamim a Yahweh, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. La misma situación, tiene que ser sin defecto siempre. El punto es, sea lo que sea la persona, sea de cualquier tribu que sea, la única forma de presentarse ante el Padre es sin pecado. Y eso es imposible para todo hombre a menos de que acepte a Yahushua. Por eso Yahushua es el único camino al Padre. Ahora estaba hablando con André de uno de los versos de Levítico, eventualmente lo leeremos, donde dice que no se debían hacer escaleras para el altar, para que no se le viera la desnudez. O sea, porque al hombre subir es como si el Todopoderoso pudiese ver así la desnudez del sacerdote. A pesar de que también tenían que usar boxers y todo. Pero entonces él me decía, es que no entiendo cómo el Padre que hizo el cuerpo humano se sentiría ofendido o mal por ver el cuerpo humano o por ver a alguien desnudo. Y entiendo eso, obviamente, así como un papá obviamente ve al hijo desnudo y lo tiene que cambiar y todas esas cosas. Obviamente uno viendo al Padre como tal, uno diría, él me conoce todo. Entonces ahí es donde no se hace conexión lo uno con lo otro. Pero eso tiene que ver con el hecho de que nosotros llegamos a conocer a Yahweh como Padre a partir de Yahushua. Antes era como rey y aparecerse chingo de un rey, problema, ¿verdad? Entonces, bueno, depende del rey. Entonces, el presentarse desnudo, o lo que dice la escritura, que no se viese su desnudez en el templo, en el altar, se refiere a el presentarse ante el Todopoderoso sin tener al Mesías, porque el Mesías es con lo que nosotros nos cubrimos, para poder entrar ante Él, y que no nos vea pecado. Pero si no tenemos a Yahushua, no tenemos cobertura, entonces entraríamos todos pecadores a frente de Él, y lo que hacemos es quemarnos. Entonces, el que no entremos desnudos, quiere decir que no entremos sin creer en el Mesías. Porque si no cree en el Mesías, va a entrar y lo que va a pasar es vergüenza por su pecado. Como alguien que entra desnudo en medio de una corte. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de lo que estamos viendo aquí, similar, dice o macho o hembra, de ganado vacuno o de las ovejas, pero tiene que ser sin defecto. Entonces, puede ser de cualquiera de las tribus, pero tiene que aceptar al Mesías, ya sea la palabra o el testimonio. Una de dos, punto. Lo cual es interesante también, o sea, como el mismo Padre diciendo, no haga nada elevado, más elevado. Que al mismo tiempo, siento yo, da una muestra de humildad. Es el Padre diciendo, no, hágalo al mismo nivel, no importa, no tiene que... O sea, cuando alguien sabe lo alto que está, no necesita echarse flores a sí mismo. Mientras que son los que se sienten inseguros y bajo, que hacen todo lo posible para que la gente los eleve, como el mismo Lucifer. Y por eso los lugares altos que todos eran para el Señor, ¿verdad? Para Baal, en hebreo. Entonces, y curioso eso, que el Padre no mandara esas cosas que normalmente se mandaban en las falsas. Elevar y eso es parte de las cosas que hay mucha gente, ateos y demás, que no creen, claramente porque no entienden, pero parte de las cosas que ellos reclaman es, ¿por qué si el Todopoderoso es tan grande y todo, por qué necesita que le alaben y esto y que lo otro? Y en realidad no necesita que lo alaben, pero cuando uno verdaderamente conoce al verdadero Elohim, uno lo alaba automáticamente porque uno entiende que eso es lo que él merece. Pero es diferente a lo que hace la otra gente hincándose a una piedra, porque ahí están alabando la falsedad. Entonces la alabanza también, por eso la escritura decía que toda ofrenda se hiciese con sal. Lo que sea que uno haga, tiene que saber por qué lo está haciendo. O sea, tener sabiduría de a quién se lo está dando. ¿Está claro? Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. El cordero
es una oveja, simplemente de un año para abajo. Entonces es lo mismo, es una oveja simplemente de un año para abajo. Eso lo hace cordero. Igualmente puede ser macho cabrío. En Yom Kippur, el 10 del séptimo mes, se sacrifica un macho cabrío, un becerro, un carnero. En Pesaj se sacrifica un cordero. Entonces, donde yo veía macho cabrío, cordero, muy diferente. Pero un macho cabrío, menos de un año, misma situación. Porque el padre, cuando dice que trajeran un cordero, por ejemplo, decía ya sea de las cabras o de las ovejas, menor de un año. Entonces, nos da dos especies hermanas, pero dos especies diferentes, cabras y ovejas. Y Yahweh aceptaba el sacrificio de cordero de cualquiera de las dos. Yahushua vino como el cordero y como el macho cabrío de Yom Kippur. Esto es muy importante que lo entendamos, porque él murió como el cordero, pero cuando murió pusieron a escoger entre él y Barrabás, como en Yom Kippur, cuando tiraban suertes por dos machos cabríos. Entonces Yahushua es el macho cabrío y la oveja, pero es el cordero porque lo que acabo de explicar de un año para abajo, y él obviamente vino sin pecado, que es parte del punto. Las ovejas, en el sentido positivo de las cabras, porque acabamos de decir, Yahweh aceptaba cabras como sacrificio. En sentido positivo, las cabras representan a los muchos y las ovejas a los pocos. Y Yahushua murió, derramó su sangre por los muchos y entregó su cuerpo por los pocos. Entonces, como cordero de Pesach por los pocos, como macho cabrío de Yom Kippur por los muchos. ¿Está claro? Isaías 53, un momento. Este es un verso que a mí me gusta mucho usar de ejemplo siempre cuando explico. El primero y el último son como dos caras de una moneda. Lo que se cumple con uno físicamente se cumple con el otro espiritualmente y viceversa. Entonces toda profecía de Mashiach tiene que ver con ambos. Pero si se cumplió con uno de una manera, entonces se va a cumplir de otra manera con el otro. Y de esa otra manera sería en el contrario, espiritual o físico. Y un ejemplo de eso está en Isaías 53. Dice el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando llevaron al Mesías a morir, él iba callado. Él no andaba diciendo, ¿por qué me van a matar? ¿Pero por qué? ¿Qué hice yo? Que hubiera hecho casi que cualquier persona. Él sabía que iba a morir, para eso vino, entonces ¿por qué iba a reclamar? Él les estaba entregando, no lo estaban llevando. Entonces no abrió su boca. Recuerden, Pilato le decía, ¿pero qué? ¿No se va a defender de lo que le dicen? Y él, no, pues, yo sé dónde vengo, dónde voy, todo lo demás. Entonces, dice, como un cordero fue llevado al matadero, como un cordero. Yahushua es el cordero de Pesaj. Entonces ahí menciona la palabra cordero para hacer alusión al primero, a Pesaj. Y vea que dice, fue llevado al matadero, o sea, literal. Una profecía literal, porque a él literalmente lo mataron. Y literalmente en Pesaj, como un cordero. Entonces todo eso es literal a pesar de que está usando un animal. Porque esa parte donde menciona el animal está usando la palabra como, lo cual es un símil. Un símil es cuando uno dice, es como las metáforas más fáciles, cuando uno compara algo con otra cosa diciendo como. Entonces, como un cordero de Pesaj, lo mataron. La profecía se cumplió literalmente con Yahushua el primero. Después parece que repite la situación, pero en realidad esa repetición es la segunda venida. La repetición de la manifestación del Padre en la tierra. Ahora, la misma profecía se dice, pero espiritualmente, o sea, simbólica. Dice, como una oveja delante de sus trasquiladores. Como una oveja, ahora no dice cordero, o sea que el último sería mayor que el primero. Porque el cordero es de un año para abajo, una oveja puede ser ya de 2, 3, 4, 5 años. ¿Está claro? Entonces eso indicaría que el último es mayor de edad que el primero. Y después que es una oveja. O sea, es de la congregación. De los 144,000, ahí sale él. Recuerden que Yahweh le prometió a Moshe que en Deuteronomio 18 que de en medio de la congregación saldría el testigo como Moshe. Entonces, como una oveja que se convierte en pastor. El último viene como padre, el primero vino como hijo, ¿verdad? Por eso el primero vino a ser hermanos, el último viene a ser hijos, porque es el padre de las 12 tribus, espiritualmente hablando. Y dice trasquiladores. Los trasquiladores, ¿qué es lo que hacían? No mataban a la oveja, o hacen, ¿verdad? Pero todavía trasquilan. Lo que hacen es que le quitan toda la lana. Entonces la dejaban desnuda a la oveja. Y acabamos de hablar que estar desnudo es no tener la resurrección de los muertos. Y estar desnudo, entonces es que el alma no tenga cuerpo. Eso quiere decir morir. Entonces, trasquilar, quitar toda la lana, y la lana se usa para hacer ropa. La lana viene siendo la ropa de la oveja. Quitarle la ropa a la oveja representa simbólicamente matarla. Entonces, primero usa la palabra matadero, después usa la palabra trasquilar. O sea, primero lo dice literal, después lo dice simbólico. ¿Está claro? Entonces la misma profecía se cumplió con el primero literalmente y con el último espiritualmente. Porque el primero lo llevaron a matar, el otro lo van a trasquilar. Lo van a matar, pero es otra forma de decirlo.
Un mismo verso con dos formas de decirlo para representar dos manifestaciones, una literal, otra espiritual. Entonces, volviendo al Levítico. Si ofreciere cordero por su corbán, lo ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su corbán. Verá, corbán es ofrenda. Y después la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el Mizbeach alrededor. Al final es lo mismo, ¿verdad? Básicamente que se dijo anteriormente. Pero se parece mucho. Simplemente mencionó primero del ganado, como becerros, vacas, la vaca roja, el becerro de Yom Kippur, o de las ovejas, como el cordero. Entonces siempre representando ambas manifestaciones, ambos pueblos o partes del pueblo, Israel y Yahudá, muchos y pocos. Y del sacrificio Shelamim ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el cojén, vea qué curioso también, con los riñones quitará, eso también lo he dicho con el anterior, como si tiene que usar el mismo riñón para quitar la grosura. Y en el sentido negativo de la grosura o de la grasa, como todo, ¿verdad? Los extremos. Si se pasa de grasa, va a llegar un momento donde no se va a poder ni mover. Entonces no va a poder estar en el camino, porque no va a poder caminar. O le va a dar mucha pereza o le va a cansar mucho. Entonces, así como uno tiene que mantener una dieta balanceada, uno debe mantener una vida balanceada en todo aspecto. Y debe comer la escritura de una manera correcta según la verdadera doctrina. Si va a comer doctrinas falsas, iglesias falsas, le van a dar pura comida rápida, estilo McDonald's. Si usted come McDonald's todos los días, lo perdemos en unos años. Ustedes han visto el hombre que comió McDonald's por 30 días nada más y después le fue al hospital y le dijeron, pero ¿qué le pasó? Tiene colesterol, tiene esto, casi tiene diabetes. De todo tenía el hombre por 30 días de comer McDonald's sin parar. Imagínense 2 años, 3 años. El punto al que quiero llegar es, si uno come pura cochinada, va a terminar solo grasa y otro montón de problemas. Si uno solo sigue doctrinas falsas, va a terminar con pura grasa. Aquí curioso que dice, usa los riñones para quitar la grosura. Y los riñones es para purificar los pensamientos, separar lo bueno de lo malo. Cuando separamos lo bueno de lo malo, como nos dice el Mesías, tomad lo bueno, desechad lo malo a través de los riñones. Cuando hacemos eso, vamos a terminar desechando todas las doctrinas falsas y por ende la grasa extra, la grasa que nos detiene. Y nos vamos a quedar solo con la grasa buena, porque también hay dos tipos de grasa, ¿verdad? Y digamos, hay comida que tiene mucha grasa, pero que es buena para el cuerpo, no sé si el aguacate creo que es una de esas. Mientras que hay otras que lo que tienen es pura, o sea, de la grasa que van directo a todas las partes que las mujeres se quejan. Dice, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el cojén le hará arder sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Yahweh. Si fuere cabra su corbán, la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del Ohel Moed, la tienda de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su corbán encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Vean que es el mismo sacrificio, simplemente, obviamente Yahweh es detallista, entonces nos explica cada uno de los tipos de sacrificio, aunque tenga que hacerse igual, como lo que vimos ahora, 2 profecías en un mismo verso, de la primera y la segunda venida. Vean que solo ha mencionado becerros, corderos y cabras, o ovejas y cabras, que son los animales que representan al primero y al último. Porque los pocos, si aceptan al último, obviamente están aceptando al primero. Los muchos no aceptan al último, pero sí aceptan al primero. Entonces, cuando dice cordero o cabra, es como los muchos que solo entregan ante el Padre el sacrificio del primero. Ellos se van a presentar ante el Padre y van a decir, sí, yo solo creí en el primero. Entonces el Padre va a decir, ok, justificado, pase adelante. Otros van a presentarse y traer también becerro, como diciendo, yo también creí en el último. Entonces dice, ok, pase, tome corona, es más, venga, juzgue. Después ofrecerá de ella su corbán encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el cojén hará arder sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh, toda la grosura es de Yahweh. Como lo que decía, en lo que respecta a lo positivo de la grosura, por supuesto, la abundancia, la bendición, la protección, toda viene de Yahweh, y cuando uno recibe eso de Yahweh, uno se lo devuelve a través de la alabanza, ¿verdad? Porque así es como funciona la estima, el honor, lo que llaman en el cristianismo gloria. En el cristianismo dicen, Dios no comparte su gloria con nadie, y eso es cierto, porque Dios es un egoísta. Y Yahweh en la escritura nos dice que Él sí la comparte, pero la comparte solo con uno, su pueblo. Entonces, ¿cómo funciona la estima? Él la envía al pueblo y el pueblo se la devuelve, y Él se la vuelve a enviar y el pueblo se la devuelve. Entonces,
El padre hace todo lo que hace por el pueblo y el pueblo le dice al padre, alabado seas por lo que haces, y ahí le está devolviendo la estima. Entonces el padre levanta al pueblo, lo eleva, lo exalta, le está dando su estima para que el pueblo lo represente en la tierra. Por eso Yahushua dijo, yo soy la luz, y después le dijo a los escogidos, ustedes son la luz. Eso es compartir la estima. ¿Sí me explico? Yahushua dijo, el que oiga a un niño de estos, el que venga en mi nombre, me recibe a mí. Eso es compartir la estima. Sin embargo, el falso Elohim la quiere toda para él. Y cuidadito alguno se cree algo. Póngale a cantar, a saltar y a hacer algo. Entonces, aquí vemos toda la grosura para Yahweh. Que por otro lado también, aún si lo vemos en lo negativo, ¿qué era lo que hacían con la grosura? La quemaban. Cuando pasamos por el fuego, es como cuando uno empieza en el ejercicio, dentro de un rato ya pierde la grasa. Entonces cuando pasamos por el fuego, todo lo que es extra se cae. Hay que entregarle al Padre todo lo que andamos cargando. Y si es grosura de la mala, pasarla por el fuego. Y si es la abundancia que el Padre nos da, nosotros vamos a pasar por el fuego para ver si esa abundancia la podemos manejar, si de verdad la podemos mantener, etc. Pero al mismo tiempo ese fuego hacía que se elevara como un humo, el olor, ¿verdad? Como cuando, repito, se está cocinando la carne y uno hasta que huele riquísimo. Entonces el Padre como diciendo, a mí me dan esta parte porque es mi preferida. El humo, normalmente el hecho de que el humo asciende al Padre y era olor grato, representa cuando uno ora y la oración asciende al Padre. Si uno hace la oración conforme a todo lo que aquí dice, o sea, con sal, con sabiduría, sin defecto, sin pecado, o sea, tampoco, eso no quiere decir que uno venga, que solo pueda orar cuando no tenga pecado, porque también para eso oramos, pero hay que acordarse de pedir perdón por el pecado. Si usted cometió algún error, no puede presentarse al Padre a pedirle algo si todavía no le ha pedido perdón, ¿está claro? Entonces, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh, como la grosura, toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo, Jukat Olam. Un Hok, en hebreo, que quede claro, es un estatuto por el cual no se daba explicación. O sea, Yahweh nada más decía, hágalo y punto. No le tengo que estar explicando todo. Hay muchos mandamientos donde el Padre explica, hágalo por esto y esto, para esto. Pero los Jukot, Yahweh nunca decía para qué era. Y, digamos, en el judaísmo se lo toman como, o sea, como todo es a la letra. Ellos dicen, salado, se hace y punto, ni pregunte mejor. Por otro lado, también se enseña en el mismo judaísmo que Salomón, hay un verso de Salomón donde él dice que a él se le reveló todo excepto una cosa, que a Salomón se le reveló absolutamente todo excepto un Hok, que era el sacrificio de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja. Él no entendía por qué había que sacrificar una vaca roja y cómo las cenizas de una vaca roja podían purificar a todo el mundo. Imagínense, porque es una buena pregunta. Entonces él decía, hay un verso que en Eclesiastés donde él dice que solo una cosa no se le reveló, según el judaísmo fue el Hok acerca de la vaca roja. Ya hemos hablado a través de la Ruach HaKodesh, bendito sea Yahweh, él revela todos los Jojot, para qué son, por qué son. Y también entendemos la razón de por qué no lo dijo aquí, porque no era el momento. Todavía la verdad no se había revelado, ellos tenían que entenderlo por la letra e irse con los animales, como los animales. Porque recuerden que el hombre fue hecho hasta el sexto día, entonces el entendimiento correcto de la doctrina verdadera que Yahweh hizo para el hombre se iba a conocer hasta el último milenio, porque el hombre fue creado el sexto día. Antes, el quinto, puros animales, ¿está claro? Entonces por eso el entendimiento antes de Mashiach y aún antes del fin de los tiempos era un poco animal, ¿está claro? Entonces, en este caso estamos viendo que Yahweh les está diciendo hagan esto y punto. No les voy a explicar para qué tienen que quitarle la grasa con los riñones. No voy a explicarle por qué la grasa es para mí. No le voy a explicar por qué solo un becerro, un cordero o una cabra nada más. Él no explicó eso. Nada más había que hacerlo así y punto. Pero después, a través de toda la historia, todas las profecías, entendemos el becerro representa el último, el cordero y la cabra el primero, y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Perpetuo, eso quiere decir para siempre. Entonces uno le pregunta a un judío, ¿por qué no están haciendo esto ahorita? Ellos dicen, por los pecados, Yahweh les quitó el derecho de tener el templo para hacerlo. No entienden que el pecado principal que cometieron es haber matado al Mesías. Y esa es la principal razón por la que no pueden hacer nada. Perdieron el derecho, perdieron el sacerdocio, lo entregaron básicamente. Que quede claro, lo pueden recibir de vuelta si aceptan al Mesías. Pero dice estatuto perpetuo, esto quiere decir que esta ley hoy en día se mantiene. Sin embargo, como es un Hok, hay que entenderlo según el Espíritu, para poder mantenerlo según el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptemos el sacrificio del Mesías, que aceptemos a los dos testigos. Al aceptar al primero y al último, se está haciendo este sacrificio.
Y Yahweh lo hizo y uno está diciendo, yo tomo el sacrificio como si fuera mío. Y por eso uno murió con el Mesías en el madero. Y por eso somos inmersos y todo lo demás. ¿Está claro? Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Donde quiera que habitéis. Esto es interesante porque aún estando fuera de Israel, debemos mantener este estatuto. Y el estatuto tenía que ver con sacrificios. ¿Cómo es eso? Si supone que los sacrificios son en el templo, ¿cómo se puede mantener estos sacrificios si no se está en Israel? ¿Sí me explico? El mismo mandamiento, vean qué interesante, el mismo mandamiento para el cual no da explicación, nos está dando una explicación. ¿Cuál es la explicación? Que es según el espíritu, no según la letra. Porque según la letra solo se puede hacer en el templo. Pero el mismo mandamiento nos está diciendo donde sea que estén. O sea, no es algo que tiene que ver con el templo de piedra, no es algo que tiene que ver con sacrificios de carne. Entonces hay que entenderlo espiritualmente para poder cumplirlo. Eso es lo que está diciendo. Será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Grosura no es que uno no pueda comer grasa. Es cuando eran sacrificios para Yahweh, no se podían comer la grasa, esa era de Yahweh. Es como que el papá de la casa le diga, cuidado, se come la costilla, es mía, te comas el resto. ¿Sí me explico? Ese es el punto en la letra. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. No debemos comer sangre porque la vida está en la sangre. Comerse la vida de algún animal es como robarse el alma. O de una persona, igualmente. Porque el alma está en la sangre. Y si uno se come la sangre de un animal, se vuelve más animal de lo que ya era. Porque está tomando vida de animal. No solo el exterior, no solo la carne. Entonces no hay que tomar sangre ni grosura. En el sentido de tomar la sangre, en el sentido negativo, sería derramar la sangre de alguien, no debemos matar. Doctrinas de muerte, no debemos tomar doctrinas de muerte. Y la grosura, aquello que hace que el hombre, si llega a tener tanta grosura, tanta grasa en él, no puede ni caminar en el camino de Yahweh. Entonces Yahweh nos dice, cuidado con las grasas y cuidado con la muerte. No beba sangre, muerte. Doctrinas falsas de demonios. No coma grasa, aquello que nos vuelve más lentos y nos puede llegar a traer problemas de colesterol y otro montón de cosas, creo yo, ¿verdad? Entonces, obviamente, entenderlo en el sentido espiritual. Nada de doctrinas falsas, nada de doctrina de demonios. No debemos comer nada de eso donde sea que estemos. Por eso dejo claro donde sea que estén. Porque entre más razón, entre más lejos estamos de Israel, más posible la adoración a falsos Elohim. O sea, más posible terminar comiendo sangre y grasas.